Pues en España iban a volar monumentos históricos en ese país. La investigación de los atentados cometidos en la región española de Cataluña se ha extendido a Francia y Marruecos, país donde fueron detenidas 3 personas, mientras que uno de los sospechosos arrestados confirmó los planes para atacar con explosivos monumentos de Barcelona. Estaban muy bien organizados y por fortuna pudieron, primero un accidente, ¿no? Los denunció y paró sus planes. Buenos días, Radio Centro. Pero ahí vemos cómo ni siquiera tienen contacto directo con medios de donde está el principal enemigo de la paz entre el terrorismo. Sí, bueno, ellos se comunican a través de las redes, como está en árabe, solo una fracción de las fuerzas de seguridad occidental entienden árabe, necesitan expertos. Entonces detectan lo que se llama ruido en Internet, que hay intercambios constantes de mensajes en clave entre autoridades y soldados, pues. Y entonces sospechan que es inminente un ataque. Así es como lo van detectando, y así se emitió una advertencia para Cataluña diciendo: hay ruido en Internet que tiene que ver con residentes de Cataluña, tengan cuidado. Pero pues es muy, muy amplia la posibilidad de ataques, ¿no? Los diferentes medios de atacar pues incluyen eso que señalábamos de los explosivos en monumentos, pero también la nueva forma de agredir, que es lanzando vehículos contra multitudes. Pues resulta que alerta máxima en España, y ahora con la advertencia de Estados Unidos, alerta máxima en nuestro país por muy diferentes razones. Pero el mundo se está convirtiendo en un peligro. Sí. ¿Cuánto durará esta crisis? Estas amenazas sobre... Pues ya ni se preocupa uno por su persona, ¿no? Sino por todo lo que a tu alrededor es de relaciones familiares o de cualquier índole. Aquí el INEGI lo ha señalado. Tenemos alerta roja desde hace un buen rato. No, la percepción que tenemos los ciudadanos de que cuando sales a la calle no sabes si vas a regresar o si van a regresar intactos tus familiares, tus conocidos. El que vivamos con esa zozobra de qué pasa cada día que cruzas la puerta de tu casa para hacer tus labores diarias. Por lo pronto ya prácticamente toque de queda en algunas partes, ¿no? Y en otras, eliminar todo lo que sea atractivo para alguien que quiera despojarte. Y luego los negocios, las casas y sobre todo la gente que puede valerse de esos medios, tanto tecnológicos como cadenas, candados, luces, sistemas de alarma. Sí, donde quiera ves puertas sobreprotegidas, de esos alambritos delgaditos que están en la parte superior de los portones y que son electrificados. Hay una demanda extraordinaria de personal de seguridad, que lo malo es que esas compañías que han crecido exponencialmente contratan al que pasa por enfrente y que no tiene ninguna preparación. Es un problema. Pero no creo que sea un mundo de peligro.
La verdad es que no. Como para vivir con chaleco antibalas todo el día, no lo creo. No lo creo. Las posibilidades de un atentado así como ese son infinitesimales. Mayor es la de que te atropelle un vehículo. Sí, o que me resbale en el baño. Pero, Y eso que me baño una vez al mes. pero ves negocios que antes no existían. Esa ropa blindada. Yo paso por un lugar que ofrece También- camisetas. También veo negocios de Camisetas. celulares que antes no existían. ¿Negocios qué? De celulares, porque antes no existían los No, no, celulares. no. Es que es lógico, estamos viviendo otra época. No podemos decir que porque exista ahora eso con la posibilidad de darlo a todos, sea por inseguridad. No. Una cosa es el adelanto tecnológico y la facilidad de conseguirlos y otra cosa es la necesidad. Pero yo creo que, por ejemplo, en México, esos son actos terroristas. El que salgan La y misma respuesta. cuelguen a uno de un puente o rafagueen un negocio, son actos terroristas El que dejen o de terror. cabezas, ¿no?, clavadas en los barandales de un palacio municipal, los avienten en una discoteca y sucede. Sin embargo, el contraste está en que tú vas a ciertos puntos turísticos internos y no pasa nada. Y está todo quieto y la gente se adapta. ¿Que hay que poner rejas? Pues ponemos rejas. No hay que salir, pues no salimos. Pero su vida sigue porque nos tenemos que sobreponer, porque lo tenemos que sobrellevar, porque hay que sobrevivir, porque en la percepción de mucha gente también él está con ese miedo, nos manipulan, con ese miedo nos limitan, nos generan hasta más gastos, porque a veces tomas medidas, como mencionan, de protección que antes ni siquiera tomabas en cuenta, pero al final sigues llevando tu vida y tienes que mantener tu paz y tu dominio personal. Sí, es un país de 120 millones de habitantes. Las víctimas, por numerosas que sean, no es más que una fracción infinitesimal de eso. Aún en los estados más afectados, muere más gente atropellada que asesinada por las bandas. Entonces, tranquilos. No nos queda otra. Hay que seguir. Claro. Seguir con las actividades, seguir con los planes, tratar de que se respeten lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque estamos aquí, o sea, estamos vivos y no podemos permitir o no debemos permitir que este ambiente nos modifique la vida o lo menos posible. O sea, hay que seguir, tiene que seguir la economía, tienen que seguir los estudios, el trabajo, buscar oportunidades. Era Churchill quien era el que decía que el peor mal que podrían causarnos era El miedo. No, era Roosevelt, creo. Era Teodoro Roosevelt. pues alguien dijo. Todo lo que tenemos que temer es al miedo mismo. Ahora, por ejemplo, yo en mi vida nunca he visto un asesinato. Es decir, llevo 64 años en este país y nunca me ha tocado ver así un asesinato. Entonces quiere decir que no hay tantas posibilidades de que se tope uno con ello, porque ni siquiera lo he podido ver. Y mucha gente, me imagino, en Guerrero, en Veracruz y en todos estos lugares la gente sigue viviendo, la gente no se va de ahí por miedo. Entonces la situación del país creo que no es tan grave. A lo mejor en algún pueblo sí llegan a irse, pero la gente sigue habitando ahí, sigue trabajando y sigue haciendo sus labores. A lo mejor no es tan grave la situación. Y por el contrario, no nos puede mejorar hasta cierto punto porque tu conciencia cambia, aprecias más ciertas cosas. El fin de semana nos visitaron una señora de Guerrero. ¿Era Guerrero? Sí, ¿no? De Guerrero, una chaparrita muy simpática. Y tú la ves con una sonrisa y platica con una facilidad y con un gusto. ¿Qué dices? ¿Que ahí hay fosas en su pueblo? ¿Que ahí hay guerrilla o que hay desplazados? Pues no, la señora se ve tranquila. Y tú les preguntas y dicen, sí, pero es allá en el monte. Sí, pero no, nosotros no. O sea, la gente se sobrepone y eso es fascinante, el ver que de alguna manera nos modifica así el ánimo, pero nos hace eso, ser más fuertes, estar más enterados de lo que sucede para cuidarnos mejor, para elegir mejor, para saber quiénes están al mando y a quiénes se les tienen que pedir cuentas. Creo.
Cuando vemos esos reportajes, ahora con una presencia sorprendente de Animal Planet, por ejemplo, vemos que la lucha es eterna entre que quieres comer o te quieren comer. La ley de la selva. Que se ve la cadena, ¿no? Que ves a un insecto y llega un animal más grande. Pero ese ya comió, ya está satisfecho, pero ya hay otro que lo está vigilando de lejos, ¿no? Con toda la paciencia del mundo para en el momento en que se descuide atacar. Y a la vez a ese hay otro. Y del otro hay un hombre que lo quiere cazar. Entonces no acaba la lista. Por eso la civilización se impulsó en todos los medios en donde se congregaba la gente, porque es donde está fallando la autoridad, en la vigilancia y en los castigos para quienes se pasan de la raya. Aquí en estos de Animal Planet, lo importante es en esta cadena alimenticia quién subsiste, el más fuerte o el mejor organizado. Si tenemos miedo, no podemos organizarnos bien. Creo yo, es decir, este miedo si cunde, si surte efecto las cabezas tiradas y los hombres colgados y nos da miedo, restamos nuestra capacidad organizativa, que es la única solución para esa violencia.